Señoras, señores, invitamos a que tomen la ubicación. Lo mismo le pedimos y le rogamos si pueden apagar los celulares para poder disfrutar del evento. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos al Palacio Paz, sede de nuestra más querida y centenaria institución, el Círculo Militar. En el 2015 recibimos la propuesta del capitán Ramón Vega para publicar un libro sobre la creación del paracaidismo militar argentino y traer al presente la sombra del precursor, la del coronel Juan Carlos Vega. Así, la idea fue tomando fuerza y forma, logrando apasionarnos al punto que hemos llegado a la realización de un DVD que contiene documentales de la década del 50, los saltos, los desempeños más heroicos de la antigua escuela de tropas aerotransportada, mostrando además los 3 aviones que el coronel Vega consiguió a través de las gestiones llevadas a cabo por el entonces presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón. Para hacernos vivir esta historia y la emoción de aquellos primeros paracaidistas, los invitamos a disfrutar de un documental que armó el nieto del precursor, Ramiro Vega, y que empieza así. José II Brito, suboficial de la Escuela de Tropas Aerotransportadas. Mi nombre es Nicolás Enrique Calcaño.
tropas aerotransportadas. Una nota de bizarría y lucimiento en el brillante desfile militar. Vemos por primera vez las fuerzas de paracaidistas como nueva demostración de la constante superación de nuestro ejército. Yo conocí el llamado a instructor y subinstructor de paracaidistas estando en Rosario de Tal, Entre Ríos, donde fui destinado como subteniente cuando egresé del colegio militar. Bueno, vine aquí y ya estaban llegando los futuros paracaidistas. Fuimos al día siguiente presentados en una formación al mayor Juan Carlos Herrera, que era el jefe del curso. Una persona muy activa, muy inquieta, con mucha pasión por la especialidad que había elegido. Él y otros oficiales venían de Estados Unidos de hacer cursos allá. Y bueno, cuando llegaron aquí, dijeron, no tenía razón de ser el paracaidismo en la aeronáutica había cesado, prácticamente eran oficiales y suboficiales que saltaban para mantener la especialidad. Pero si analizamos cuál era la real situación, la cabida del paracaidismo era el ejército, porque el paracaidismo es un medio para transportar la tropa al campo de combate, así como es el helicóptero hoy, como es el vehículo automotor, como es el transporte de tropa. Bueno, era el paracaidismo. Pero a ETA no venía cualquiera. Eran oficiales recién egresados y suboficiales recién egresados para entrar a la ETA. Y llegábamos a un cuartel donde todos eran uno. El jefe de curso era el mayor Vega, Juan Carlos Vega. Los instructores eran oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, García, Soto, el suboficial principal de Aguirre, el alférez Bengolea. Se formaron 5 patrullas con lo que iniciamos el curso de instructor y subinstructor de paracaidistas. Para mí la ETA fue el corazón de lo que hoy tiene el paracaidismo en el ejército argentino. O sea, y mi padre, con una excelente simbiosis, fue la ETA, y la ETA fue mi padre. Eso es lo que yo aprendí. En mi casa se hablaba solo de paracaidismo. En la puerta de mi casa había un paracaídas de unos 2 metros por 1 metro de ancho, de metal negro, sobre la pared. Mis amigos identificaban mi casa con la casa del paracaídas. Y un compañerismo extraordinario. Si nos remontamos a los años que se hizo la escuela de tropas, un señor de 34 años que tenía mi padre hizo todo lo que hoy tiene el paracaidismo. Todo lo que se enorgullece los paracaidistas de hoy. El apacible y hermoso lago San Roque, enclavado en las sierras cordobesas, es escenario de un ejercicio de paracaidismo militar llevado a cabo por oficiales y suboficiales de la Escuela de Tropas Aerotransportadas del Ejército. Los paracaídas necesitan aproximadamente 60 metros en caída libre para su apertura total. Detrás del primer hombre, a cada medio segundo, se lanzan al espacio los integrantes de las patrullas. También se experimenta un nuevo tipo de paracaídas italiano que por medio de un dispositivo disminuye la superficie del velamen, aumentando la velocidad del descenso. Emoción en la rápida caída y alegría y satisfacción cuando, llegado el momento, se abre la tela. La experiencia, que se realiza por primera vez en Sudamérica, tiene por objeto obtener la capacitación del soldado paracaidista necesaria para efectuar futuras operaciones en el agua. Finalizada la experiencia, se comprueba una vez más el alto grado de instrucción y preparación de los jóvenes y valientes soldados de nuestra patria. Cuando uno está allá arriba, o de un peñasco, o de un globo, o de un paracaídas, o de un helicóptero, o de un avión, sea a una altura razonable o no, hay que tirarse. Esa sensación que uno siente y ese desafío que uno tiene por delante sobre la naturaleza del ser humano hace que cuando lo supere uno, el hombre se sienta diferente. Después viene el placer. Los primeros lanzamientos no son de placer,
son de superar el desafío. Saltar era nuestro objetivo y sobre todo llegar a tierra, que era el mejor de los objetivos, ¿no? Porque la veíamos de día, de noche saltábamos hasta con una latita llena de piedra para que nos avise cuando la latita tocaba el suelo. Entonces sabíamos ahí cómo teníamos que armar. El 99% veíamos un paracaídas y no sabíamos lo que era. Aprendimos a plegarlo, aprendimos a armar aeroabastecimiento, aprendimos a tirar aeroabastecimiento. Bueno, fue un entusiasmo total. Y creo que fue un clima particular dentro del ejército, el espíritu de los paracaidistas. El que es prudente, el que puede hacer cosas distintas, pero sin llegar a la locura, esa persona va a contar las cosas. Los paracaídas de antes era un velamen con 24 cuerdas y redondito. Para que vos cayeras de frente tenés que hacerlo girar de, ¿cómo te puedo decir? El borde de ataque, dándole una vela para que gire y podés caer de frente. Cuando empieza el paracaidismo, empiezan paracaídas redondos. Por eso la técnica de caída es para todos los lados y todos los ángulos, hacia adelante, hacia atrás. Siempre te tocaba para atrás. Yo no sé qué pasaba, pero siempre te tocaba para atrás. Entonces había que estar muy bien entrenado para no tener un esguince o un problema. En los paracaidismos se cuidaban mucho los tobillos, las rodillas, la cadera, los hombros, los puntos de contacto. Es por eso que ese tipo de caídas es para evitar ese tipo de cosas. Después vinieron los paracaídas asimétricos, es donde tenía como una colita arriba, una cuerda un poquito más alta, que le permitía al hombre caer de frente. Eso ya facilitó las cosas. En nuestra época era distinto, por eso yo relato en el libro que confiaba más en mi cuchillo y en mi paracaídas de pecho, de emergencia. Realmente hemos sido los pioneros en el desarrollo de la técnica del paracaidismo, no en la técnica del lanzamiento, en la técnica de construcción de paracaídas y de los sistemas de apertura y de la seguridad. Lo conocí cuando vino a hacer el curso. Yo ya era veterano en esto, cuando vino el ramo. Y cuando están los cursantes, siempre los que estamos de instructor, decimos, este tiene pinta para ser bueno. Y lo apuntamos de entrada al ramo, que iba a llegar al equipo de competición. Sacián, Acosta, Belplace, compañero también mío. Yo pertenecía al primer equipo de competición del ejército y también a nivel nacional. Primer país que manda gente afuera, yo creo que integré ese equipo. Cuando el teniente Calcani intentó batir el récord mundial de paracaidismo, que finalmente lo hizo, terminó con un accidente producto del cansancio de su equipo de gente, que se cruzó una cuerda por un problema de equipamiento y terminó en el hospital, ya habiendo batido el récord. Mi padre decidió ir al hospital, obviamente, a quedarse al lado de su hombre. Ahí fui yo con él. Estoy hablando de por los años 50, yo tendría 6, 7 años. Quizás un poquito más. Y mi padre entraba y salía al cuarto de Calcani, mientras los médicos lo recuperaban.
Y cuando él salía, yo quedaba sentado en una silla con un chiquito mirándolo porque tenía la orden de avisar ante cualquier síntoma que tuviera calcamia. Así fue como de golpe se despertó. Mi padre no estaba, estaba yo. Y yo sorprendido lo miré y le dije, ¿estás bien? Y él me dijo, sí, estoy bien. Y le dije, ¿te golpeaste? ¿Te duele? Algo así. Y él me respondió, estoy bien. ¿Y por qué me preguntas? Sí, le digo, porque yo cuando sea grande, yo también quiero ser paracaidista. A mí me parece que la comunidad, ejército, debe estar integrada a la comunidad nacional. Y eso es lo que hizo la ETA. Y eso es lo que pasó en el avión de Aerolíneas Argentinas que se cayó y que fueron los paracaidistas de mi padre a recuperar los cadáveres. ¿No sabían que los cadáveres fueron a recuperar? O en Cerro Bilbo, cuando los gendarmes quedaron atrapados, fueron los paracaidistas. No existían los helicópteros, no existía otro medio aéreo, eran ellos. Mi padre se lastimó muchísimo. Eso es nada más ni nada menos que usar el ejército en tiempo de paz y aprovechar el concepto y la especialización de un hombre pagado por el país para que vaya a solucionar un problema. El paracaidismo para mí fue haber encontrado realmente mi vocación, haber desplegado todo lo que yo podía, igual que un paracaídas. Es el símbolo que me llevó permanentemente a todos los lugares donde fui y que todavía me sigo acordando. Me enorgullecí mucho. Intentamos dejar el prestigio del paracaidismo militar y civil muy bien parado. Y yo les puedo decir nada más que quieren el paracaidismo. No, porque el paracaidismo lo hermana a uno. A mí me gustaría que ustedes mantengan como paracaidistas el espíritu de los paracaidistas. Que esa llama la mantengan latente. ¿No? Cosa que no se apague nunca esa llama, que es la que va a mantener vivo el paracaidismo. Bueno, y ahora sí, vamos a invitar a que ingresen al salón y que ocupen un lugar a quienes van a hacer la presentación del libro. En principio, a Rami Vega, hijo del precursor. Invitamos al coronel Bilbao Richter, quien también colaboró con el autor en todo lo que hace a la investigación y en los trabajos de este espectacular libro. Y también invitamos a pasar al señor general Fernández, veterano de Guerra de Malvinas, que fue comandante de la 4ª Brigada, y bueno, no podemos, ya le vamos a hablar. Ya después vamos a agregar su currículum. Bueno, en principio vamos a escuchar al señor coronel José Bilbao Richter. Él es coronel de la Nación, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, periodista, investigador social, historiador y escritor. Miembro de la Sociedad Argentina de Escritores y del Instituto de Historia Argentina, es autor de las siguientes obras:
Las cruces de Pisagua, el fantasma tucumano de la libertad, el retorno de los héroes en los sueños de Juana Arzurduy, Juan Bautista Tupac Amaru y el misterio de la Orden del Sol, y ¿Qué fui para Simón Bolívar? El ocaso de Manuela Sáenz. 3 de estos libros fueron distinguidos por el Instituto Literario y Cultural Hispánico con sede en California, Estados Unidos, y uno recibió un premio en la SADE en el 2015. Profesor de la Cátedra de Sociología de la Cultura en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, dependiente de la Presidencia de la Nación. El jefe de Estado Mayor General del Ejército lo distinguió con el premio Comandante en Jefe del Ejército con Medalla de Oro y Diploma de Honor en 1983. Y el Honorable Congreso de la Nación le otorgó el título de Expedicionario al Desierto Blanco. Lo escuchamos. Gracias. Señoras, señores, gracias por su presencia en esta oportunidad de lanzamiento del libro El Precursor. En realidad, quiero contarles algunas cosas, en especial que hace referencia a algunos señores que no están presentes. Uno de ellos es el general Fausto Marcelo González, que hizo el prólogo del libro y que por razones de salud de mucha gravedad no se encuentra acá, pero hubiese gustado estar presente. Los libros tienen vida cuando se les impone un sentido. Puede ser un sentido social, un sentido político, etc. Ese sentido, cuando va unido a una emoción, ese libro no muere más, es casi eterno. Ese es el camino que yo le auguro a este libro del Precursor. Quiero también relatar un poquito sobre la historia de cómo se construyó este objeto que tiene un espíritu y que tiene un sentimiento. Luego que mi viejo amigo Ramón Vega me expusiera con entusiasmo las motivaciones y el interés que tenía en escribir un libro que relatara las circunstancias y los hechos que llevaron a crear dentro del ejército argentino aquella legendaria escuela de tropas aerotransportadas, ya desaparecida, me ofrecí a prestar todo mi apoyo al proyecto y tenía una finalidad: rescatar del olvido la verdadera historia. Si no se hacía ese momento, todo se iba a perder absolutamente en la oscuridad del tiempo. Luego de esa circunstancia también recordé el haber conversado mucho con el entonces coronel Vega y también el de haber recibido a un joven subteniente, siendo yo jefe de compañía, que se llamaba Ramón Vega. Un joven subteniente recién egresado, con un espíritu fuerte, muy grande. Era nada menos ni nada más que el hijo del primer director de la ETA. Y se presentó extrañamente con un brevet colocado en el uniforme. A mí me asombró y le pregunté: ¿y usted dónde y cuándo hizo el curso? Y me respondió: en las vacaciones, mi teniente coronel, mi teniente primero. O sea, ese empuje lo había utilizado para hacer el curso en las vacaciones en forma individual. Eso marca el espíritu de él. De regreso a Buenos Aires, recorrí los archivos históricos de las Fuerzas Armadas y ahí sí encontré documentación, documentos de interés, algunos envueltos con piolines muy antiguos y cubiertos por el polvo del tiempo. Sin embargo, fue en los archivos del Ministerio del Interior, en especial los archivos fílmicos de los antiguos noticiosos, como Noticiero Argentino y Argentina Sonofilm. Ahí encontramos importante y valiosa documentación sobre el origen del paracaidismo militar dentro del ejército. Muy tarde la superioridad comprendió que la ETA formaba parte indisoluble de su director, quien luego de ser separado padeció el olvido de la institución por un largo tiempo, además de injustos y prolongados sufrimientos personales y familiares. Décadas después fue parcialmente reconocido, ascendido a grado de coronel y destinado al mismo ámbito del que fuera sorpresiva, inexplicablemente apartado. Hoy nuestra institución aún está en deuda
con este meritorio militar que es el precursor del paracaidismo militar dentro del ejército. Su conducta fue ejemplar en un tiempo histórico que fue muy difícil y que nos cuesta comprender. Este libro, El Precursor, hoy está al alcance de todos ustedes, damas y caballeros. También está al alcance de los cuadros paracaidistas del ejército y también está junto a los sobrevivientes de aquellos audaces varones que fueron los precursores del paracaidismo militar del ejército y que nos legaron conceptos como eso de la llama. El teniente coronel Calcañe, en su declaración que fue filmada, habla que esa llama, al igual que el ave fénix que resurgió de sus propias cenizas, en un momento que se lo vio declinar, luego incrementó su luminosidad, su llama, su calor, y esa llama arde en el corazón de todos los paracaidistas. Muchas gracias, paracaidistas siempre. A continuación vamos a escuchar las palabras del general de brigada, veterano de guerra de Malvinas, Sergio Fernández. El señor general egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente de infantería, prestó servicios en variadas unidades del arma, participando en la campaña de las Islas Malvinas en 1982 como parte de la Compañía de Comando 601 movilizada. Posteriormente se desempeñó como jefe de la Compañía de Comando 601. Fue jefe del Regimiento de Infantería de Paracaidistas 14, ascendió a general de brigada en el 2004. Fue comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. El general Fernández es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, es egresado del curso superior de las Fuerzas Armadas y de la Army War College del Ejército de los Estados Unidos. Posee las aptitudes especial de paracaidista militar y la especial de comandos, y cuenta además la aptitud de comandos del Ejército del Perú. Le fueron otorgadas las condecoraciones y distinciones: Medalla al Esfuerzo y Abnegación por la Campaña de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Medalla del Congreso a los Combatientes de Malvinas, Mención por su desempeño en el combate de la Tablada, Medalla de Pacificador de la República Federativa del Brasil. Desde noviembre del 2014 se desempeña como presidente de la Comisión de la Aptitud Especial de Comandos del Ejército Argentino y desde 2013 es presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas. Lo escuchamos. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas noches. Para este joven subteniente que en 1973, junto con mi compañero y amigo subteniente Pablo López, llegábamos a la 4ª Brigada Aerotransportada Destinados, la mención de ciertos nombres ya tenía una resonancia histórica, cargada de fama, como paracaidistas, como integrantes del equipo militar de paracaidismo, no solo en el ámbito militar, sino también en el ámbito deportivo civil. Uno de ellos, caracterizado por sobre la mayoría de ellos, era el capitán Rami Vega, teniente primero en esa época. Y para nosotros los jóvenes era uno de esos ídolos a seguir, como la Rana Britos a la que vieron hablando en el video, el Rengo Quiroga, el Chueco Arballo, Granjat, Rieken. Eran los viejos paracaidistas que nosotros apenas llegamos a conocer hasta que en mayo del 73 el teniente primero Vega se nos va de la brigada, pero llega alguien que traía mayores pergaminos, si me permiten. Era el coronel retirado, Juan Carlos Vega.
el exdirector de la Escuela de Tropas Aerotransportadas. Y esa Escuela de Tropas Aerotransportadas para nosotros, jóvenes de veinteañeros, era el paraíso, el Parnaso de los paracaidistas. Pero era todo tradición oral. Nos llegaba como llegaron en el principio de los tiempos antes de la escritura, las anécdotas, las emociones, los logros, las angustias, las dificultades que pasó toda esa gente en esa época fundacional del paracaidismo militar argentino. Hoy, gracias a Dios, tenemos un libro que resume esos años de la Escuela de Tropas Aerotransportadas entre 1952 y 1955, el periodo posterior hasta su disolución casi definitiva en 1963, y el tiempo del joven capitán Vega hasta su retiro también de la fuerza en 1976. Son 3 periodos con una mención previa a lo que fueron los años de 1944 a 1952, en el comienzo de la creación de la Escuela de Tropas, su paso a la Fuerza Aérea y su nuevamente regreso a la Fuerza Ejército en 1952. Que este es el periodo, ninguna duda, más completo de desarrollo de la escuela, por cuanto adquiere toda la formalidad de una unidad, de un instituto, cuando se completa con instructores, cuando desarrolla multitud de cursos, cuando tiene, como ustedes han visto, 3 aviones orgánicos de la escuela. Y es donde se sientan todas las bases reglamentarias, doctrinarias, se hacen todas las experimentaciones, llegando al salto en el glaciar Uppsala, que más de uno hoy todavía consideraría un hecho casi temerario. Pero todo eso se hizo, y se hizo en una época en la cual los medios eran muy distintos a lo que hoy nosotros podemos disponer. El coronel Vega dejó como director primero de esa Escuela de Tropa Aerotransportada una impronta que todavía hoy podemos perfectamente aquilatar a más de 60 años de aquellos comienzos. El legado, la herencia que nos ha dejado esa Escuela de Tropa Aerotransportada persiste fundamentalmente en el espíritu. Cambian los hombres, cambian los medios, pero el espíritu paracaidista, ninguna duda, es el mismo. Todo esto se refleja en un libro que abarca el periodo heroico del paracaidismo en el ejército argentino. Escrito con la calidez de la visión personal, familiar, de la camaradería entre hombres que se jugaban el pellejo en cada salto, literalmente. Pero escrito también con la profundidad y seriedad del historiador que busca fuentes, que aporta información y que nos deja realmente una obra de consulta obligada para los más jóvenes para conocer sus orígenes. Le decimos, mi capitán, muchas gracias por este pedazo de historia que nos trae al conocimiento, por el recuerdo de la ETA y por el respeto enorme por el señor coronel Juan Carlos Vega. Gracias, mi coronel. Bueno, me tocó a mí.
Y yo del libro no pienso hablar porque ya hablaron mucho y aparte les prometo que voy a ser muy breve porque es tarde. Yo lo que voy a hacer es una semblanza de la magia que tiene esta actividad. Yo hace más de 30 años que me separé de la fuerza. Hice otra vida larga, intrincada por varios países, la vida empresarial. Pero con la poca sabiduría que me dan los años y la experiencia, miro atrás. Y cuando miro atrás no puedo dejar de reconocer y de mirar los mejores años de mi vida. Que es los años cuando uno es joven, que se forja física y espiritualmente. Yo esos años lo viví en un cuartel. Todos los militares que están acá saben que la vida en el cuartel es una experiencia intensa. Digo, literalmente viví en el cuartel, porque al ser soltero yo estaba 24 horas en el cuartel, en esos cuarteles de esa época. Y les digo a los que están acá que vivir en un cuartel de paracaidistas es una experiencia sublime, es increíble. Yo diría que yo viví casi como en un monasterio. Sí, ese lugar tenía una mística, tenía una magia que nos atrapaba y nos hacía felices a todos. Vivíamos como atrapados por circunstancias indelebles, por cosas que eran ilusiones. Trabajábamos, nos levantábamos, disfrutábamos de la vida. Yo fui muy feliz en esa época. ¿Cómo olvidar el rostro de esos ciudadanos de 20 años que llegaban a enfrentarse con la realidad del ejército? Y además de eso, sabiendo que habían elegido una unidad paracaidista, que tenían que en poco tiempo estar dispuestos a arrojarse de un avión en vuelo. Pucha, ¿cómo olvidar la magia, la metamorfosis que sufre esa gente durante las 40 o 50 horas de curso? ¿Cómo se va transformando su físico, su espíritu, su cabeza, hasta llegar a lo donde los líderes los hacíamos llegar? ¿Cómo olvidar esos momentos mágicos que se producen cuando al otro día el regimiento tiene que saltar en paracaídas en masa? Yo recuerdo en particular una vez que nos tocó saltar en masa en la quebrada de Humahuaca. Vaya riesgo, porque al riesgo que de por sí implica el saltar en paracaídas con los 30 kilos que se le carga al hombre, con su fusil, con su casco, con su mochila, con todo eso, se le sumaba la baja sustentación que hay en la altura de Humahuaca. El riesgo era mayor y había un nerviosismo latente. Ese cuartel, esa tarde, esa noche, era realmente como era una sensación infinita, la gente con su ansiedad, reprimiendo sus temores. Y los líderes, los oficiales de oro que teníamos, estaban ahí incentivando a su gente, revisando sus mochilas, compartiendo la cena para poder motivar a esa gente. ¿Cómo olvidar ese amanecer? Cuando llegaban los cientos de soldados con los ojos rojos de haber mal dormido, asustados, pero mostrando el temple que sus instructores le habían puesto. ¿Cómo olvidar ese vuelo hasta esa zona? ¿Cómo olvidar ese lanzamiento, ese momento mágico cuando se prende la luz y le dicen enganchen? Y cómo los instructores van distribuyendo las patrullas y van empujando a su gente y el líder a la cabeza
y otro suboficial de valía atrás, presionando para que nadie dude en el momento de saltar. ¿Cómo olvidar eso? Y abajo, cuando llegaban, el hombre estaba pletórico, los hombres estaban exultantes, los hombres estaban adorando a su líder, porque el líder los había llevado a ese lugar sano y salvos. Ese grupo de gente estaba dispuesto a hacer lo que el líder les mande. Era un grupo preparado para cualquier objetivo. ¡Qué enseñanza! ¡Qué momentos mágicos! En la otra vereda yo pertenecía a otra vida. Yo era de los que se acostaba temprano los fines de semana, se levantaba muy temprano, hacía mi bolso y con una playa de deportistas nos íbamos a buscar los aeroclubes. Los aeroclubes lejanos, por lo general, están en las postrimerías de las ciudades. Ahí íbamos los sábados y domingos, esperando encontrar el aeroclub, esperar el avioncito, nuestro mate, nuestras facturas. ¿Qué lleva a un joven, a un grupo humano integrado por profesionales, por alumnos, por estudiantes, por obreros, a subordinar su sábado y domingo y su sueldo en ir a un aeroclub a tirarse de un paracaídas? Y volver a tirarse y volver a tirarse y volver a la última hora de la tarde absolutamente pletórico de gozo, más cansado y muy pobre. Habíamos dejado nuestros sueldos ahí. ¿Cuál es la magia que une a aquel soldado de Humahuaca y a estos deportistas que están en los aeroclubes todo el tiempo? Señores, el riesgo. Señores, la posibilidad de superar el riesgo, de superar su desafío, de sentirse capaces de superar su desafío. Es por eso que los paracaidistas dicen, hay dos clases de hombres, los que saltan y los que no saltan. Pero eso, lejos de ser un axioma, es realmente una metáfora que se extrapola a la vida misma. La vida es riesgo. La vida es tomar decisiones. Lo hacemos todos los días, no los paracaidistas. Acá hay gente que toma decisiones muy importantes permanentemente. Lo veo a mi frente, a mi amigo, el rector de El Salvador. Ese señor toma decisiones todos los días. Ese señor está saltando permanentemente. Y cuando los paracaidistas decimos, o nos referimos a aquel otro lema que nosotros tenemos, que dice, con el cuerpo confiado en la tela, pero puesta el alma en las manos de Dios. ¿Qué es para nosotros la tela? La tela no es la seda que originalmente formaba parte del velamen del que nos suspendíamos, o el nylon. La tela es todo lo que nos llevó a ese momento. La preparación, la instrucción, el cumplimiento de las directivas que nos llevaron, que nos dieron nuestros líderes, el estar en ese momento confiados en nuestras posibilidades, nuestras capacidades. ¿Qué es lo que hace el rector? ¿O qué es lo que hacen los empresarios? Que veo amigos, empresarios muy importantes, que confían en su tela. Ellos también no son paracaidistas, pero saltan. Confían en su tela. Y en ambos casos, para tomar decisiones, realmente lo hacen así, confían en su tela, pero el alma está puesta en las manos de Dios. Es lo intangible, es la vida misma. Yo nunca soñé en escribir un libro. Si ustedes pretenden encontrar una obra literaria, no es esta. Yo me imaginaba que los que escribían un libro tenían una idea, volaban con su imaginación, sobre todo los de ficción, que se llevaban la idea, la desarrollaban, la volaban y la plasmaban en blanco y negro. Señores, yo no tenía ideas, yo tenía emociones, tenía historias que contar. Lo único que podía hacer volar era mi corazón. Y por eso en este libro está mi corazón y mi alma, porque es lo que yo amé. Yo me formé en ese lugar y después
Anduve por todo el mundo, pero ¿cómo olvidar mi base, mis esencias? Yo representé al ejército cientos de veces, a las Fuerzas Armadas cantidad de veces, y a la Argentina también, integrándome con otros paracaidistas civiles de diversos aeroclubes que compitieron y que ganaron su lugar. Y ahí estábamos todos, con un cartel atrás que decía Argentina. Y eso era como muy fuerte. Eso era lo que nos llevaba a superar cualquier cosa. Y eso es como todo un mensaje, porque era la forma en que traíamos los logros y la gloria para la Argentina. Por eso yo, para terminar, aparte de agradecer infinitamente que nos hayan acompañado en esta noche mágica, yo les digo, confíen en sus decisiones, busquen su tela y confíen en su tela y no dejen de saltar. Solo los medrosos o los tibios no toman decisiones. No creo que acá haya nadie de eso. Por eso salten con el cuerpo confiado en su tela, pero el alma puesta en la mano de Dios. Ahora, con esto voy a terminar y si alguno tiene alguna pregunta corta, bueno, encantado de la vida, yo le voy a responder. Yo quisiera preguntarle a Rami Vega, mi amigo, algo que no sé porque él lo hizo en el extranjero, ya que lo que hizo acá, gran parte la compartí con él. ¿Cuál fue el mejor logro que tuvo en el extranjero en los campeonatos en forma individual y como equipo? Y si recuerda alguno de los nombres de esos hombres que representaron también a nuestro ejército. Sí, sí. Y en esto quiero agradecerle al señor que se está yendo, que es mi amigo, el presidente de TELAM. Rodolfo, muchas gracias por participar. Gracias, Rodolfo. No te había visto, perdón. Ya terminamos. Yo le quería contestar a Jorge que hemos tenido muchos logros. Nosotros competíamos en inferioridad de condiciones, siempre, porque los paracaidistas en general de los ejércitos extranjeros son profesionales. Viven, están destinados en un lugar para saltar en paracaídas. Sin embargo, en el último campeonato del mundo que yo fui, que era en Hungría, representando como campeón argentino, no solo militar, sino civil, habíamos hecho 7 saltos de 10 que había que hacer, y un ruso, un americano y yo estábamos empatados en 0. Habíamos hecho 7 saltos, 7 centros, y ellos tenían miles de lanzamientos. En ese campeonato yo salí cuarto, campeonato mundial. El equipo argentino también obtuvo muchos méritos. Siempre estuvimos saltando en equipo, en precisión. En estilo no teníamos ninguna experiencia ni posibilidad de hacerlo. Recién cuando yo fui entrenado en Francia, sí pudimos competir en estilo. O sea, en lanzarnos de 2000 metros y hacer 6 figuras en el aire. Eso recién cuando yo vine de Francia. Pero el equipo en precisión siempre estuvo en los 5 o 6 primeros. Y al respecto, yo les quiero decir que el paracaidismo civil y el paracaidismo militar se complementan. El paracaidismo evidentemente nace como una necesidad militar. Nosotros hemos hurgado la historia y hemos llegado atrás y atrás. Llegamos hasta Leonardo da Vinci, cuando diseñó un paracaídas. Solo que hemos encontrado los dibujos de Leonardo en los cuadernos de desarrollo de armas de Leonardo da Vinci. Quiere decir que fue concebido ya como un tema bélico. Por otro lado,
la audacia de los paracaidistas deportivos hace que realmente el ejército después aproveche. Las fuerzas especiales aprovechan las técnicas desarrolladas por los paracaidistas. Yo veo, y todos vemos en la televisión diariamente esas películas que parecen de Batman, los paracaidistas que se desplazan con buzos y todo, y con camaritas G-Pro y toda esa historia. Pero yo nunca vi un aeroclub que abra de noche. Y las fuerzas especiales saltan de noche. Yo nunca vi un paracaidista civil que salte con mochila, con fusil, con 30 kilos. Yo nunca vi. Y sin embargo, nosotros los militares aprovechamos todo el desarrollo que hacen los paracaidistas civiles, que son muy audaces. El paracaidismo civil es un fin en sí mismo. El paracaidista va, quiere saltar y salta. El paracaidismo militar es un medio. Lo dejan ahí para después cumplir una misión. Pero están las fuerzas especiales, esas que nadie ve, esas que están escondidas en los cuarteles, esas que están todo el día entrenando. Esas saltan de noche con equipo. A mí me pasó en Francia. A mí me mandaron a hacer conseguí que me entrenara en la escuela de deportes militares y cometí el error de destacarme, de querer destacarme, y no había cumplido mi curso y me echaron. Esa noche me pusieron el distintivo, la boina y me sacaron. Yo rogaba que no me mandaran de vuelta porque yo tenía mis viáticos y quería estar ahí, que quería quedarme. Entonces me mandaron al sector militar y de golpe me encontré en un avión a 36.000 pies, 12.000 metros de altura, cargado como un arbolito de Navidad, volando sobre el suelo francés. Y yo, que me había imaginado comer queso camembert y estar en Francia, estaba ahí arriba, nadie hablaba, yo no hablaba francés, decía todo que oui, y de golpe estaba yo a 36.000 pies. De golpe me hicieron conectar mi aire, porque yo llevaba, saben que después de 4 o 5.000 metros el aire se enrarece y el paracaidista no puede respirar. Tenía mi propio aire. De golpe se despresurizó, me conectaron, todos me decían no sé qué, y yo decía oui, y hacía lo que hacía el otro, y bueno, y de golpe parecía un robot porque hacía un frío bárbaro y de golpe estaba allá arriba en una rampa y yo me tiré. Y dije, acá se terminó la tortura. No, al otro día era de noche. Pero por eso digo, esas cosas hacen los militares. El otro día regresaba del exterior, el avión decía 36.000 pies y yo dije, Dios me libre, yo me tiré de acá. Es increíble porque de noche se ve la penumbra, parece que está viendo el otro lado del mundo. Y a medida que uno va cayendo, 8 minutos, 7 minutos, 9 minutos, es como tomar un taxi, no termina nunca. Y de golpe se va achicando la luz y es la oscuridad plena. Eso sí, se van agrandando las lucecitas de abajo. Y yo miraba mi altímetro y no llegaba nunca a los 600 metros. Y tenía que cuidar mi estabilidad porque desestabilizarse en un lanzamiento de esa magnitud es altísimo riesgo. El paracaidismo, señores, tiene un solo error, que es el último. Es por eso que tiene esa garra, esa energía y esa motivación. Así que bueno, yo no los quiero cansar más con esto, les agradezco infinitamente a todos. Aquí hay gente muy importante. Muchas gracias por venir y por participar de esta magia, que es la magia del paracaidismo.